¿Has sido diagnosticada con síndrome de intestino irritable? Quizás tú no, pero algún amigo, algún familiar, alguna persona querida. Él, la persona diagnosticada, o tú, si eres quien lo padeces, te vuelves loco, no sabes cómo resolverlo. Bueno, pues si ese es el caso, bienvenido. Este es un podcast que va a interesarte. Mi nombre es Maru Méndez, yo soy maestra en psicología transpersonal y arqueóloga emocional. Y hoy me encuentro lista para ayudarte a comprender desde la perspectiva psicoemocional esos factores que de hecho se reconocen como potenciales detonadores del síndrome de intestino irritable. Me gustaría invitarte hoy a que revisemos este contenido que he organizado en estas partes. En primer lugar, me gustaría compartirte algo acerca de los factores psicoemocionales que están detrás del síndrome de intestino irritable y cómo es diferente de la colitis, asunto que en un arranque a muchos, en verdad, antes de contar con un diagnóstico médico oficial, nos podría confundir. En segundo lugar, quiero recordar algunos de los, digamos, síntomas que se asocian con el síndrome de intestino irritable para poder tender el puente a esa expresión metafórica que a través de los síntomas el cuerpo quiere expresar. ¿Cómo lo podemos interpretar? Te platicaré hoy mi historia, porque particularmente en el caso de síndrome irritable hay algo que hoy te quiero compartir. Algunas otras historias y por supuesto hoy quiero compartirte los principales errores que con base en mi experiencia y lo que he visto en otras personas a veces cometemos cuando estamos tratando de hacer una investigación emocional, así como algunas cosas que hay que tener en cuenta para poder resolver esta tensión que nos mata en muchas ocasiones, o al menos eso es como se siente, ese dolor, esa tensión que muchas veces no sabemos qué la causa, pero verdaderamente es desesperante sentirlo. Bueno, y como te puedes dar cuenta, desde luego algo hay de experiencia y decía que sí, en efecto, por ahí me gustaría comenzar hoy. Este es un podcast que elaboro bajo un contenido que viví a título personal. De hecho, fue precisamente un síndrome de intestino irritable, una de las dos razones, la otra fue alergias, por la que en su momento decidí aproximarme a la propuesta de la descodificación biológica. Yo sabía que tenía que haber alguna razón. Normalmente, en el caso del síndrome de intestino irritable, sí se atribuye a factores psicológicos o estrés emocional, un detonante, ¿no? En esta cadena que luego fisiológicamente los médicos nos explican cómo es que ocurre. Y lo cierto es que en mi caso, ya sabiendo de asuntos psicoemocionales, ya entendiendo cómo funcionaba la descodificación, me costó mucho trabajo poder encontrar esa cadena que estaba detonando lo que yo ya no aguantaba en muchos momentos. Y también es cierto es que pasaron muchos meses. Dada la dificultad que a mí me presentó esta, digamos, ecuación, ¿no? Poder entender lo que había detrás desde una perspectiva interna, con esa preparación que yo tenía, puedo entender perfectamente la dificultad que pueden tener muchas personas que lo padecen en darle a la clave en lugar de seguir viendo que los meses transcurren y por más que uno intenta hacer cosas no pasa nada. Así que hoy te voy a contar mi historia, cómo fue que me di cuenta de lo que estaba detonando esto y cómo es que esta experiencia
Ahora la empleo para ayudar a las personas que curiosamente con frecuencia cuando vienen a mí es justo por los temas que en su momento padecí, desde luego incluido el síndrome de intestino irritable. Bueno, comencemos por factores psicoemocionales generales, porque síndrome de intestino irritable nos va a llevar a explorar asuntos relacionados con la siguiente hipótesis. ¿Hay algo que yo siento tóxico que tengo que aguantar por periodos de tiempo variables que eventualmente, hasta después de tener que aguantar, puedo soltar? En este sentido, entonces, voy a invitarte hoy, conforme vaya explicando todo el contenido del podcast, a que vayas buscando ejemplos de esos momentos, número uno, donde algo te provocó una alta tensión o donde cotidianamente tú vas teniendo tensiones que no son tan altas, pero son bastante constantes. Con esta introducción también una pequeña aclaración en términos de la diferencia psicoemocional que hay detrás de la colitis y detrás del síndrome de intestino irritable. En el caso de colitis, lo que estamos sospechando es que continuamente alguien en algún lugar o en determinadas circunstancias, yo siento como si me hicieran marranadas, cosas sucias. Algunos dicen guarradas, pues cosas sucias que me tengo que aguantar continuamente y son pequeñas, las suelto. Me las hacen, las suelto, me las hacen, las aguanto, suelto. Eso normalmente es la tónica psicoemocional que vamos a estar buscando detrás de la colitis. En el caso del síndrome de intestino irritable, a diferencia de esto, más que sienta yo que me están haciendo cosas sucias todo el tiempo, en mi apreciación, lo que es distinto es que yo soy el que siento que por alguna determinada razón tengo que contener. Algunas personas me dicen no puedo soltar. En el propio lenguaje sobre cómo referimos las cosas de vida cotidiana o cosas específicas que nos ocurren, normalmente percibimos que no podemos soltar. Alguien me dice tengo que contener, o yo en su momento decía tengo que aguantar lo tóxico. Bueno, pues aguantar, contener o no puedo soltar, finalmente todas ellas nos van explicando la sensación interna que voy viviendo respecto a algo que no me gusta porque se siente tóxico. Y me refiero sobre todo a algo tóxico metafóricamente hablando. No me cae bien, no se alinea en función con eso que yo anhelaría, con lo que yo quisiera y por lo tanto algo como que tengo que soportar hasta que finalmente en algún punto del tiempo llegue la oportunidad de soltar. Esta perspectiva psicoemocional va a tener un paralelismo pleno con aquello sobre la forma en la que funciona fisiológicamente el intestino. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, hombre, todos sabemos, ¿no? Las funciones del intestino de podernos ayudar finalmente a asimilar o a eliminar a través de heces algunas cosas que ya serían tóxicas y que no corresponde que queden en el cuerpo. En este sentido, cuando yo tengo un síndrome de intestino irritable, normalmente lo que siento es como si el abdomen se distendiera. Cuando digo abdomen distendido, me refiero al hecho de que se siente hinchado. No solo se siente, se ve, ¿no? Hay momentos donde pueden pasar semanas, de hecho meses, tu ropa no te queda, te sientes mega inflado. Desde luego esto con un dolor asociado que para nada se siente cómodo. En algunas ocasiones con gases,
flatulencias, dependerá el caso si se exacerba la sensación de que aquí el problema es estreñimiento o si aquí el problema es diarrea o un flujo o un ritmo entre estreñimiento y diarrea que extrañamente parece que hay algo más allá de lo que nadie puede observar que lo controla. Es decir, pueden pasar 3 días de una enorme inflamación y de repente un día tienes que salir disparado y corriendo al baño porque se viene una evacuación. La consistencia de las heces en muchas ocasiones carece de agua. En algunos otros casos digo que el episodio de diarrea es muy intenso y en otras ocasiones extremas parece que nada lo puede detener, razón por la que el síndrome de intestino irritable, ya en una situación extrema, para muchas personas es muy angustiante, porque en cierta medida no saber en qué momento viene un episodio, una evacuación y tener que estarlas repitiendo puede resultar no solo incómodo, sino una razón por la que uno mismo empieza a distanciarse de una vida social común y corriente. Bueno, hemos dicho entonces que cuando se pierde, digamos, la constancia en las evacuaciones, ¿sí? Normalmente uno va, ¿no? Una vez al día, a veces 2 veces. Cuando empiezo a perder esa constancia, cuando hay una alteración en los ritmos, cuando atravieso por periodos de estreñimiento o constipación y de pronto se viene la diarrea, me parece que con esto nosotros nos podemos apoyar hoy para ir explicando el paralelismo entre lo que nos dice el lenguaje del cuerpo físico y lo que expresa esto sobre la vivencia que está ocurriendo en el mundo emocional. Si yo no puedo soltar lo que se considera de naturaleza tóxica, la pregunta para arrancar esta exploración a la que te quiero invitar el día de hoy es: ¿qué es eso que percibo tóxico? Que, por ejemplo, ayer, cuando sentí dolor e hinchazón, no podía soltar o sentía que tenía que aguantar. Y parece que la respuesta debe ser sencilla, porque además, como estas cosas son muchas veces crónicas, se prolongan, digo, por semanas, meses, hay quienes dicen que podría prolongarse indefinidamente. Entonces, siempre hay un ejemplo de la última vez que viví esto. Y yo quiero invitarte a que reflexionemos juntos hoy sobre la última vez que lo viví, algunos momentos de variaciones históricas totalmente memorables, porque me acuerdo lo que implicó ese dolor, y sobre todo mis sospechas, o sea, tus sospechas, de cuándo pudo haber sido el momento que ocurre esto que arranca, y aunque no tengas el día o la fecha precisa, normalmente lo que sí sabemos es la temporada alrededor de lo que ocurrió y lo que estaba viviendo yo. Bueno, habiendo explicado entonces cómo se siente en el cuerpo, qué es lo que tenemos como la tesis a validar, la sospecha principal, me gustaría ahora dedicar un tiempo muy importante a explicarte cómo es que viví esto a título personal cuando, como te decía, yo me sentía dentro de una investigación que aún a sabiendas de muchas cosas no conseguía resolver por completo. Y entonces quiero aprovechar mi historia para plantearte 3 errores. 3 errores que me parece que algunos que nos adentramos en el mundo, en el campo psicoemocional, podríamos cometer con relación a aquello que está generando un síndrome de intestino irritable. Primer error: no cuento con un diagnóstico correcto. Y esto es importantísimo porque en realidad, contrario a lo que muchos piensan, cuando nosotros hacemos un trabajo de carácter psicoemocional, lo hacemos honrando y subordinándonos al diagnóstico que realiza de manera seria y profesional un médico calificado. ¿Y por qué digo que primer error?
porque como algunos tenemos la idea de que el dolor que siento es en el abdomen, pero viene del colon o del intestino, y la colitis es algo que en algunos lugares es como un catarro, me refiero a que continuamente lo siento. Si a lo mejor algún día un médico me dijo, tú tienes colitis, o escuché que mi hermano tenía colitis y yo siento este dolor, a veces inmediatamente pienso que puede ser colitis. En mi caso, haber empezado así, esto ocurre en un momento en el que yo digo, otra vez me está pasando lo que ya me dijeron, cómo sucede. Hablo por teléfono a distancia con el médico y le digo, oye, traigo colitis. Entonces, ¿qué me tomo? ¿No? Colitis. Y doy por hecho que esto es así. Razón por la cual me gustaría aprovechar para instarte a conseguir un diagnóstico médico profesional que verdaderamente pueda ayudar a facilitar nuestro trabajo de exploración psicoemocional. Bien. Segundo error que muchas veces cometemos, ¿sabes? En ocasiones pensamos, quienes nos dedicamos a temas psicoemocionales, que el problema se origina debido a una alta tensión que ocurrió lejana en el tiempo, lo cual seguramente es cierto, pero lo dejamos allí estacionado como si lo que ahora estoy viviendo, como si el dolor que tuve ayer, antier, el mes pasado, tiene solo que ver con ese evento que llamamos programante. Y es que en el caso de las enfermedades crónicas, donde de manera persistente hay un dolor, hay algo muy importante que considerar. Desde luego debe haber un evento programante. Pero si a mí esto me está doliendo hoy, ahora, nosotros ya sabes, aquí en México decimos ahorita, si me dolió ayer, si me dolió hace una semana. Es decir, si se ha continuado prolongando en el tiempo el dolor, es necesario que algo más ocurra como continuos detonadores. Es decir, que en los casos de dolores constantes, si bien definitivo hay algo fuerte que ocurrió en el pasado, a partir de lo cual se programa este dolor que ahora siento o este problema, este trastorno, esta condición, necesariamente tiene que haber una forma de percibir las cosas que continuamente me esté llevando o a dolor o a tensión. Sí, cierto, posiblemente mi tensión no sea ya tan elevada como la de algo que ocurrió antes de que esto empezara. Pero aunque sigue habiendo estrés y no tan alto, ese evento que ocurrió en el pasado dejó como una huella, una impronta a nivel no consciente, que entonces cada que vuelve a ver la percepción de algo de características similares al evento programante, vuelve a detonar una respuesta similar. Y ya lo voy a explicar con mi historia personal, pero me gustaría entonces sintetizar como segundo posible error, que a veces creemos que ya sabemos que lo que pasó por lo que yo tengo, por ejemplo, este síndrome de intestino irritable, es eso que ocurrió hace 3 meses cuando mi papá me corrió de la casa y yo me tuve que ir con mi mamá, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, algunos tomamos los diccionarios psicoemocionales, vemos las causas y decimos, ah, sí, ya sé lo que pasó, ya entendí. Pero no contemplamos que si hay continuidad en el problema, en el padecimiento, en el trastorno, tiene que haber continuidad en una forma de ver las cosas que es la que primero que nada se ha vuelto crónica. Segundo error, entonces, creer que todo se debe a un lejano ayer y en realidad no contemplar que hay una percepción constante. Y tercer error que me parece que muchas veces puede estar involucrado, más aún en los casos de aquellos que nos adentramos en temas psicoemocionales y no acabamos de dar con la solución, es leer, decir, ah, sí, ya entendí lo que pasó y dejar así las cosas. Sí, desde luego, en ocasiones, no lo niego,
Me parece que tomar conciencia de lo que provocó algo puede hacer una diferencia. Puede hacer una diferencia si a raíz de que yo veo lo que pasó, cambio conclusiones, no permito que este tipo de cosas me sigan estresando y para ello cambio percepciones. El problema es que muchas veces esas percepciones no cambian. Uno, porque no he liberado el dolor. Esta semana, en una entrevista con Robert Martínez, nos explicaba cómo una emoción que yo no expreso se queda adentro del cuerpo emocional. Entonces es muy importante contemplar que aquello que ocurrió, si tuvo una emoción que yo no acabé de expresar, deja una huella y esa energía, que es como si se hubiera quedado allí detenida, va a estar continuamente buscando la forma de volver a emerger. De tal suerte que entonces 3 errores. 1, decía diagnóstico incorrecto, síndrome de intestino irritable no es igual a colitis. Número 2, creer que solo se debe a un evento en el ayer, cuando en realidad hay percepciones constantes de peligro, de algo tóxico que tengo que estar aguantando continuamente, que no puedo soltar, que tengo que contener. Y en número 3, si yo solo hago un trabajo mental sin permitir antes que la emoción de enojo, de irritación, de dolor posiblemente, porque aquí va involucrado un poco todo esto, salga, no he acabado este proceso de sanación interior desde la perspectiva emocional. Bien, 3 claves para solucionarlo que hay que tener en cuenta a través del trabajo que vamos a hacer con el síndrome de intestino irritable. Y te las voy a ir contando, te las voy a ir platicando, pero también quiero a la par de esto irte platicando mi historia. Bien, ¿cuáles son esas 3 cosas que es bien importante tener presentes? En ocasiones, lo que me tensa proviene de una forma de ver la vida en blanco y negro, sí o no. Es decir, algo me tensa porque tengo creencias o puntos de vista tajantes, extremos. Cuando esto me hacen, yo no puedo hablar. ¿Te ha pasado? Cada que esto ocurre es que me es imposible soltar. Estoy yéndome a un extremo. ¿Y cómo sé que es un extremo o una posición tajante? Porque en definitiva me arroja al no puedo o lo único que puedo hacer es, ¿no? No puedo hablar, cuando hablar es parte de nuestros recursos para interactuar. Me tengo que aguantar, no puedo hacer otra cosa. Normalmente estas percepciones tajantes provienen, en segundo lugar, segunda alerta, de formas de ver la vida que es posible que no haya validado por completo con otro. A lo mejor no podía hablar con mi mamá y ahora cada que salgo con alguien que me la recuerda, pienso que no puedo hablar. Pero no porque viví algo con alguien en el pasado, esto tendría que aplicar a todos los demás. Y en tercer lugar, lo que vamos a estar buscando entonces posiciones o posturas tajantes, comportamientos extremos. Vamos a estar buscando patrones. Atrás del trabajo vamos a estar buscando patrones. ¿Qué significa esto? Formas de ver las cosas que se repiten continuamente, posiciones tajantes, patrones. Y siempre que en mi postura el mundo está equivocado, atención, esta es la máxima alerta, seguro hay algo que yo no he acabado de entender que puedo hacer distinto. Así que nuestras 3 palancas de hoy, yo puedo hacer algo distinto. No es cierto que todo se debe a lo que ocurre en el exterior. Posiblemente si estoy viviendo esto traiga posturas tajantes, formas de ver el mundo en blanco y negro, comportamientos extremos. Y bueno, desde luego en estas percepciones tajantes, además va a haber patrones.
Esas son las tres cosas que vamos a estar buscando hoy. Y aprovecho entonces estas tres de no soy víctima, aquí hay un patrón y debe haber un comportamiento tajante para narrarte mi historia, platicarte mi historia, cómo fue que me di cuenta de lo que estaba ocurriendo y después platicarte algunos otros ejemplos. Porque si bien el problema de base o nuestra hipótesis con el intestino irritable es tengo que aguantar algo tóxico y por un periodo prolongado no lo puedo soltar. Esto toma un color muy particular dependiendo de la historia de cada uno. Y bueno, comienzo entonces por esta investigación que digo que hice por muchos meses y por lo tanto para mí fue todo un triunfo darme cuenta de lo que lo estaba provocando y conseguir controlarlo, es decir, conseguir estabilizar la emoción para que entonces al liberar lo que me provocaba tensión no se volviera a presentar el cuadro. Bien. Esa era una época en la que yo, en términos laborales, tenía un proyecto, ¿no? Cuando esto arranca, en mi caso, el síndrome de intestino irritable, yo trabajaba en una empresa y estaba a cargo de un proyecto, la verdad que sí, de suyo, muy estresante. Un proyecto en el que se habían prometido cosas, la verdad es que no se iban a cumplir exactamente y la verdad es que además había un cliente sumamente agresivo. Cuando yo empiezo a vivir esto, originalmente creyendo que es colitis nerviosa, le atribuyo al proyecto y a su dinámica el problema que yo tengo. Como te decía, hablo por teléfono y digo tengo colitis que me tomo. Sin embargo, este es el asunto clave. El proyecto acaba y sin embargo, al terminar el proyecto, continúa mi problema de síndrome de intestino irritable. Eventualmente tengo un diagnóstico, ya sé qué es eso, con lo cual puedo tener mejor brújula para orientar mi búsqueda. Segundo evento relevante en mi historia ocurre cuando empiezo a autoobservar. Es como si activo un visor al lado de mí, otra yo, que continuamente a lo largo del día está revisando cuáles son las fuentes de estrés. Porque aunque, según digo yo, ya no está pasando nada, algo tiene que haber y llega un punto en el que digo, yo tengo que tomar control de la tensión que estoy viviendo. La vida es un continuo, digamos, vivir en ciertas dificultades. El estrés es parte natural de la vida y yo digo, yo tengo que entender lo que está pasando. En este segundo evento de observación, me doy cuenta que lo que me está ocurriendo es que en mí ocurre una extraña tensión cuando estoy en reuniones donde siento que me están haciendo perder el tiempo, cuando yo quiero hacer otras cosas en lugar de estar perdiendo el tiempo. Esa es la primera observación puntual, más allá de decir, en general, estrés, sí, debe haber sido este proyecto. Más allá de lo genérico, yo empiezo a observarme continuamente en el día, lo que quiero sugerirte que hagas. Y si es posible, actives o una bitácora en tu teléfono, en tu computadora o en una libreta sobre los momentos en los que físicamente sientes tensión abdominal. ¿Qué es lo que precede a esos momentos? Y me refiero a lo que precede en minutos. Bueno, me empiezo a dar cuenta que estar en reuniones que me quitan el tiempo me estresa, según yo, porque si no acabo tardísimo en el día haciendo cosas que no me corresponden. Sin embargo, una vez que activo el visor, esta conciencia, unos días después, un fin de semana, cuando no estaba en el trabajo, cuando estaba tomando un curso de estas cosas que a uno le encantan, me cacho. Me doy cuenta que estoy como ansiosa, como tensa, cuando veo que el profesor del curso empieza a darle mucho tiempo a hablar a alguien que según yo nos está quitando el tiempo. Y esto para mí ya es relevante, porque empiezo a ver que aquí hay una constante. En la oficina me desespero en términos de tiempo
yo creo que me están haciendo perder el tiempo. Y en el curso de temas personales pasa lo mismo. Es decir, que en mi caso, lo tóxico o esa percepción de algo que tengo que aguantar implica la sensación de tener que soportar algo que me hace perder el tiempo de mi objetivo final. Atención, porque en muchas ocasiones los temas de tiempo en realidad están ligados a tiroides, por ejemplo, hipotiroidismo, pero la percepción del tiempo es distinta. En el caso de hipotiroidismo, por ejemplo, yo siento que estoy como jugando con la vida a frenones y arrancones. A veces todo urge y cuando ya entrego lo que necesitaba es como si me movieran la meta. Ujú. Entonces, esa es una percepción, problemas o conflictos con el tiempo muy particular. En el caso del síndrome de intestino irritable que yo enfrentaba, mi problemática con el tiempo no era de arrancones y frenones, sino que más allá del tiempo, yo lo que percibía era algo tóxico, algo que no se alineaba con lo que yo quería, con lo que yo deseaba y por lo tanto que lo tenía, según yo, que aguantar. A veces no, a veces no lo tengo que aguantar, a veces simplemente digo, ¿sabes qué? Me retiro de esta reunión y voy a otra, hablo con mi supervisor y le digo, ¿sabes qué? Estas reuniones me están quitando el tiempo. En otras hay personas pues que son como muy prácticas, están en una reunión de algo que ni es tema para ellos, toman su computadora y se ponen a trabajar, ¿no? Pero bueno, yo me di cuenta entonces ya que en mi caso había un tema tóxico relacionado con tener que esperar. Esta es una característica muy personal. Hay otros ejemplos que son completamente distintos, ¿no? Ya te los voy a poner al acabar. Lo que quiero explicar con esto es que el nombre y apellido que toma en tu situación personal lo que se percibe tóxico como lo que tengo que aguantar por un periodo determinado, tiene características, connotaciones totalmente personales. Bueno, me doy cuenta de esto como te pido a ti verificar qué podría ser eso tóxico que te está estresando continuamente. Y estoy segura que llegarás como yo a alguna hipótesis. Imaginemos que te pasa como el caso de una mujer que cuando empezamos a estudiar esto me dice, eso que me tensa, si tú me preguntas por tensiones altas, eso que siento que no puedo hacer nada y me choca tener que aguantar es a mi familia política. Esas cosas a veces pasan, ¿no? A veces alguien dice, no soporto a mi suegra y sin embargo me la tengo que fletar, así dicen, todo el fin de semana. Entonces, la suegra toma las veces de las reuniones que para mí son tóxicas. Cada quien puede vivir una problemática distinta. Alguien más en esta semana descubre que lo que para él es complejo es tener que soltar a personas cuando se van y lo dejan solo y a su suerte. Es como si él sintiera que le hacen algo muy tóxico, pero no puede soltar ni la partida ni aceptar el hecho de que la persona se vaya. Entonces, te fijas, el espectro es amplio. Una vez que tú tienes sospechas de lo que pudo haber ocurrido, ¿cómo te das cuenta? Observas, tomas tu bitácora o verificas ayer, o sea, cuando tuviste el último dolor intenso, en donde no estabas cómodo, en donde te sentías estresada. Recomiendo muchísimo la técnica de la bitácora porque si no, al acabar el día, luego las personas me dicen, no hubo nada. Y evidentemente tiene que haber detonadores. Eso es un hecho. Lo que pasa es que muchas veces como que ya ni nos damos cuenta. Por eso es tan importante estar monitoreando continuamente cómo me siento y si ya estoy en un problema de esta naturaleza, ayuda mucho irlo reportando continuamente. Bien, tienes ya el problema, no soportas a los suegros tóxicos, no puedes soltar el hecho de que otros se vayan, aunque lo sientes como injusticia y no lo puedes soltar eso, guardas la idea de que regresarán, o el nombre que tenga tu conflicto. ¿Cuándo fue la primera vez que recuerdas haber vivido esto? ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, el chico que me dice
que no puede soltar o dejar ir a personas que se van, se acuerda que la primera vez que le pasó esto fue cuando muere su madre. Te pregunto a ti, dada la característica repetitiva que empiezas a encontrar asociada con estrés, ¿cuándo fue la primera vez que viviste algo similar? En mi caso, cuando veo que lo que me está tensando es sentir que pierdo el tiempo o que no me dejan avanzar en términos de agenda rumbo a lo que a mí me gustaría realizar, cuando me hago la pregunta de cuándo fue la primera vez, en ese momento recuerdo un momento de altísima tensión, cuando realizando un viaje con un novio, en las mañanas, sin habernos puesto de acuerdo, yo quiero meditar y él se desespera y dice que qué estoy haciendo, que estamos perdiendo el tiempo y que nos cierran las cosas afuera. Decía yo que dentro de los errores que a veces cometemos, o de hecho las claves en realidad, ¿no? Con las que podemos detectar esto, pues hay posturas tajantes y comportamientos extremos. Yo decía, a mí nadie me va a limitar en mi posibilidad de meditar y por lo tanto esto no se va a negociar, punto y se acabó. Razón por la cual, aunque yo lo veía a él desesperado, yo no fui flexible para buscar otras alternativas y estábamos sin hablar. Posiciones tajantes decía que además ni validamos con el otro. Porque no hablaba seguramente por miedo a que me dijera, no, no vas adelante con lo que quieres. Pero ¿y dónde está la posibilidad de negociar? ¿Dónde está la posibilidad de decir, ok, ¿a qué hora salimos mañana? Y me paro una hora antes a meditar. Bueno, pues en esa escena, en aquel momento, esto no existió. Estaba yo en una posición tajante, creyendo que además el hecho de que alguien viniera a quitarme la libertad de hacer mis actividades era un error, cuando yo estaba conviviendo con otra persona. Desde luego, en aquel momento yo no tenía ni idea de todo esto que te digo, porque, como otro de los errores de los que hablábamos ahora, yo pienso que el mundo es culpable. El mundo es culpable, yo estoy en una posición tajante y me falta uno, ¿te acuerdas? Me falta uno de estos elementos clave. Me refiero a los patrones. Yo en ese momento, sin embargo, no los vi. O sea, yo lo que pensé era que el patrón allí había empezado. Cuando mi novio no me deja hacer lo que yo quiero, claro que hubo un momento de muchísima tensión y entonces para mí ese era el punto de partida del patrón. No veía que estaba en comportamientos extremos, que no había sido flexible, eso no lo veía para nada y creía que yo era víctima de un mundo que estaba operando en mi contra. Traté de hacer el proceso que yo conocía, liberar la emoción, porque originalmente no lo había hecho. Liberar la emoción, es decir, si sentía enojo, volver con la imaginación al momento de esa escena, inhalar y al exhalar soltar el enojo, por ejemplo, con ayuda de una pelota, con ayuda de algún papel mojado, volver a vivir el evento y soltar la emoción. No hace falta soltarla todo el día, con una, por ejemplo, expresión podría ser suficiente. Lo hice y se calmó el síndrome, pero no se erradicó. Yo decía, ¿qué pasa? Seguían pasando meses y yo estaba desesperada porque decía, ok, no fue colitis, fue síndrome de intestino irritable, está claro, es seguro. Los síntomas y el diagnóstico lo confirman. Bien, ya liberé la emoción y según yo, ya encontré la causa raíz. El problema es que esto continuaba, lo que nos deja saber que una de dos, o no he verificado bien la causa raíz, o no conozco bien este patrón, o hay algo más aquí que investigar. Eventualmente, fue en un accidente, después de meses, como me di cuenta de la postura inflexible que yo estaba teniendo.
Ocurre que un día estoy trabajando con una agenda predeterminada, como muchas veces me gusta elaborar, cuando tocan al timbre y llega una visita inesperada que sin embargo me viene a ayudar. Y en ese momento yo me doy cuenta cómo me enfado, cómo me enojo, me enciendo. Y en ese mismo instante me doy cuenta, por fin, que estoy en una posición tajante. Pero si me viene a ayudar, sí, pero yo tengo una agenda fija. Darme cuenta que estaba en una postura extrema, inflexible, y que este joven me venía a ayudar, no sabes lo revelador que fue para mí en ese momento. Ese momento, en definitiva, marcó un punto de partida rumbo a mi estabilidad emocional. Cuando me di cuenta que me estaba enojando como un energúmeno, cuando venía alguien y quería amenazar mi agenda. La investigación, sin embargo, no se termina aquí, porque no es normal que alguien se enoje cuando quieren alterar su agenda, a no ser que en el pasado haya ocurrido algo que percibí como de vida o muerte, porque alguien no me permitió organizar mi agenda. ¿Qué quiero decir con esto? Para el ejemplo que estás analizando, imagina que tú te das cuenta que en tu caso, por ejemplo, lo tóxico que estás teniendo que aguantar es tener que cambiarle el pañal a un bebé. Entiendo, no es algo agradable, pero detrás de lo que tienes que aguantar, detrás de eso que te cuesta soltar, yo quisiera ayudarte con una siguiente pregunta que puede ser realmente fundamental. ¿Cuándo hacer eso, tener que esperar, tener que cambiar un pañal, pudo haber sido un evento de vida o muerte, así percibido? Y es impresionante a dónde podemos llegar cuando hacemos un trabajo así de profundo de arqueología emocional para observar que no es que yo sea tajante por nada, que no es que yo tenga este comportamiento extremo por terco, sino que hubo algo en el pasado que me hizo adoptar esta forma de reaccionar como una estrategia de sobrevivencia que claramente tengo que evolucionar. En el caso de la mujer que te contaba, que vivía con síndrome irritable y no hallaba cómo detener estas diarreas que le tomaban por sorpresa, para ella era penoso y además molesto. Resulta que eventualmente en el proceso se acuerda de ese momento donde ella tiene que cambiar el pañal de su abuela. Cambio de pañal que precede al momento de la muerte de la abuela. Es impresionante, ¿no? El tipo de cosas que empezamos a asociar y que la mente no consciente inmediatamente archiva, más allá de que nosotros le hubiéramos dado o no permiso. ¿Sabes en mi caso dónde estaba la raíz? Ocurría que antes de ese viaje con ese novio, de hecho, unos 2 o 3 años antes, el problema de la agenda se había vuelto crítico. Para mí, eventualmente se volvió como un tema de vida o muerte, porque estando en una empresa yo recibo un puesto nuevo, puesto sobre el que en verdad no tenía muchos conocimientos prácticos, teóricos sí, pero no prácticos. Estaba angustiada porque no sentía que tuviera el tiempo para estar con mi equipo, para aprender más, y sin embargo, por la posición directiva que en ese tiempo yo ejercía, mi agenda estaba saturada de reunión tras reunión tras reunión con otros. Y recuerdo cuándo fue el momento de más alta tensión, ya después de todo esto que te cuento. Cuando en medio de una reunión con los compañeros, algunos empiezan a poner junta tras junta tras junta, y yo observo la agenda y digo, ¿y a qué hora voy a trabajar?
realmente estoy preocupada. Y sin embargo, en esa ocasión no fui escuchada. Lo que ocurría es que yo llegaba a trabajar a las 6 de la tarde a mi lugar cuando acababa esas reuniones y lo que eventualmente ocurrió al final es que, en efecto, yo fui liquidada, corrida, despedida de esa empresa, de esa posición. Es decir, que así como en el caso del pañal que precede a la muerte, en mi historia personal, el hecho de que no me dejaran continuar con mi agenda, con lo que yo deseaba, yo lo percibí como un factor que llevó a un peligro de vida o muerte que se concretó. Y cuando eso pasa, entonces, a la siguiente vuelta, a nadie le sorprenda cuando viene una amenaza con mi agenda o cuando esta mujer le hacen cambiar pañales. Entonces inmediatamente se detona una reacción que parecería como de una persona poco madura, parecería como de alguien que no tiene control emocional, pero que en realidad se debe a una respuesta no consciente que muchas veces ni siquiera podemos entender y si no la comprendemos, ¿cómo la podemos cambiar? Pues esto es lo que ocurrió en mi historia personal. Ya decía yo que esta semana he tenido varios casos con síndrome de intestino irritable. Particularmente querría dejar estos últimos momentos de podcast para contarte el caso de este joven que lo primero que le pregunto es, ¿a partir de cuándo sintió esto? Él durante larguísimo tiempo de su vida ha padecido del síndrome de intestino irritable. Por mucho tiempo se controló de acuerdo con el tratamiento farmacológico que le indicó el doctor y se mantuvo libre del problema. Resulta que hace 3 meses él no encuentra en la farmacia el producto que le prescribieron. Parece que hubo un problema con el laboratorio que produce esta medicina y simplemente el producto está agotado. Entonces él no puede ahora depender de una pastilla para controlar su estado emocional. Le pregunto entonces, siendo que habías atravesado por un periodo de estabilidad, digo entre comillas, apoyado por un medicamento, ¿cuándo fue la última vez, a raíz de que se suspendió el tratamiento, que volviste a sentir como si se reactivara esta distensión, este dolor abdominal? Lo tiene súper claro. Resulta que acude a una reunión de trabajo donde no le dan el proyecto que él esperaba. Y sin embargo dice, no entiendo, le he dado varias vueltas, sigo pensando, claro, pasé un periodo muy difícil en el que, por ejemplo, pierde a una mascota. Entonces él dice, pues aquí hay tensión en general. Y nosotros sabemos que desde luego el estrés y la tensión no lleva a buenas consecuencias en el cuerpo, pero que no estamos hablando de un término genérico, sino que hay unos cuantos eventos que lo detonan, lo intensifican o lo condicionan y que queremos tratar de dar con esos eventos, no por el evento en sí, sino por el patrón que conlleva, y te acuerdas, la perspectiva tajante en la que yo creo que soy víctima de un mundo cruel. Cuando empieza a hacer, digamos, el trabajo de dividir la edad a la que le ocurre esto, imaginemos al joven le ocurre a sus 40 y divide 40 entre 2, estamos buscando identificar eso que un psico-oncólogo francés llamó ciclos biológicos de repetición. Cuando ocurre algo intenso en mi vida que es así de fuerte, no puede ser que ese sea el primer evento intenso con el mismo patrón que sucede. ¿Qué pasó? 40 entre 2, a tus 20, él regresa en el tiempo y dice, no lo puedo creer. Es cuando pierdo a mi madre. Y este regreso en el tiempo es muy importante porque entonces la pregunta de regreso es, ¿y cómo se parece perder a una madre a no obtener un proyecto? Y podría uno decir, oye, ¿y qué demonios tiene eso que ver con el soltar
no poder soltar o con el aguantar cosas tóxicas o contener, como algunos me dicen. Por eso es que es tan importante estudiar cuándo fue la última vez que lo viví, cuándo fue la primera. Estos dos pivotes tienen que tener características similares. Si bien personajes pueden ser distintos, la escenografía puede ser distinta, el contexto en algún caso familiar, laboral o cualquier otro. En la trama, el patrón, es decir, la naturaleza del conflicto en cuestión, como yo lo percibo, tiene que ser la misma. Y entonces yo le pregunto a él, dada la oportunidad, te hago la misma pregunta a ti. ¿Qué habrías reclamado la última vez que sentiste esto y la primera? Y muchas veces es a través de este reclamo como nos damos cuenta de la percepción que me está haciendo daño o que por lo pronto pone a los nervios de mi intestino de punta. ¿En qué sentido? En el sentido que para él, el tener que aguantar nuevamente la partida de alguien era algo como de lo que no se podía desprender. Y es que con el proyecto no solo se cae la oportunidad de un trabajo, sino de continuar laborando con alguien a quien él de alguna manera reconocía como una fina persona y podríamos decir una madre profesional. Se cae la madre profesional en una situación que parece imposible de aceptar, que parece sucia, que parece que no es justa y él no lo puede soltar. Como le pasa cuando muere su madre y él siente que no se puede soltar de ella y además vive la sensación de una injusticia que ha ocurrido en el cielo para con él y que por lo tanto no puede entender lo que está pasando, no puede soltarlo. Así pues, entonces, a través de los ejemplos, de las historias que te he contado hoy, en verdad anhelo de verdad que pudieras encontrar eso que a ti te está tensando y que te está estresando. ¿Cómo concluimos el podcast? ¿Cómo se concluye esta situación una vez que yo ya la vi? 3 pasos, por cierto, los tenemos en nuestra página de internet www.arqueologiaemocional.com para que puedas regresar a ellos cuantas veces necesites. Y de hecho, si le das doble clic en arqueología emocional, van a estar 3 pilares, los 3 pilares que desde nuestra apreciación formulan 3 pasos de los que nos tenemos que asegurar cuando estamos haciendo un trabajo psicoemocional. 1, yo quiero descubrir la historia detrás de la historia. ¿Qué significó en mi caso? La historia detrás de por qué el hecho de que no me dejen avanzar en mi agenda puede ser un drama. La historia de por qué este joven siente injusto y sucio el que no le den un proyecto y cómo esto lo lleva al tema de la madre, o la historia de la mujer que se siente irritada cuando tiene que cambiar pañales porque esto inconscientemente le liga a cuando cambiaba el pañal de la abuela, la limpiaba y eso antecedió a su muerte. La historia detrás de la historia, si lo hacemos es porque queremos entender el patrón de repetición. Si bien tenemos una causa general, una hipótesis en relación al síndrome de intestino irritable o de cualquier padecimiento, queremos entender el color particular que toma en tu caso personal. Segundo paso, yo tengo que liberar la emoción, yo tengo que liberar el bloqueo. ¿Cómo se hace esto? Hay muchas técnicas, pero algunas que te podemos sugerir, por ejemplo, es la escritura libre. Tomas tu computadora y escribes, el día en que mi mamá se fue, el día en que me hicieron cambiar los pañales a la abuela y limpiarla, todavía huele en mi recuerdo eso. El día, etcétera, ¿no? Es un título cualquiera, pero que se vincule con el problema que has detectado que tienes. En segundo lugar, pones música. Y cuando tú te pones a escribir con tus 2 manos y con música, lo que estamos haciendo es activar el trabajo del hemisferio derecho, que es aquel que nos conecta de regreso con recuerdos que se pudieron haber quedado sepultados en el tiempo. Cuando yo hablo de liberar bloqueos, particularmente a lo que me refiero, es a liberar zonas de tensión en el cuerpo.
Wilhelm Reich, un psicoterapeuta que trabajaba con Freud, se dio cuenta que cuando nosotros no queremos expresar una emoción, solemos tensar músculos y tejidos, como cuando estoy enojado y hago esto para no golpear a alguien. Por ejemplo, si siento tristeza, algo muy frecuente es que tense la zona del pecho. Cuando a través de la inhalación y la exhalación yo empiezo a relajar el cuerpo, es mucho más fácil que se libere un reclamo. ¿Te acuerdas la pregunta que le hice al final a este joven? Cuando yo libero la emoción o el bloqueo, lo que quiero entender es, dada la oportunidad, lo que yo habría de reclamar. Porque justo allí es donde está el preámbulo al paso número 3. Yo tengo que cambiar conclusiones. En mi reclamo muchas veces está mi posición tajante, en mi reclamo muchas veces está mi posición de víctima y muchas veces en la historia toda continuada puedo ver el reclamo y el patrón. Y en la tercera fase yo lo que quiero es cambiar conclusiones, cambiar la forma en la que veo la vida. ¿Cómo logré salir del estrés? Sino a partir de esa observación en la que dije, claro, yo tengo que tener una agenda muy bien, voy con el objetivo con ella muy bien, pero tengo que ser flexible a estas variaciones que muchas veces operan a mi favor. Y no sabes lo impactante que fue ver cómo, de hecho, me flexibilicé muchísimo. Y aunque tenía una idea en relación a qué debía hacer primero en el día, no llegué a la posición extrema de ser ideática y de pensar que el mundo que no quiere permitirme hacer las cosas como yo quiero está equivocado, porque es posible que si estás en esa posición tajante te estés perdiendo oportunidades importantes. 3 pasos entonces: descubrir la historia detrás de tu historia, liberar la emoción o el bloqueo, porque quiero aquí entender el reclamo y en la historia quiero entender el patrón. Y número 3, cambiar conclusiones, formas de ver las cosas, formas de pensar que luego me llevan a sentir, formas de decir o de hacer que posiblemente estaban ubicadas en posiciones de blanco y negro, de contrastes y de extremos, y que además jamás me van a llevar a niveles más elevados de amor, porque el camino en la evolución nunca es el de los extremos. De hecho, vivimos los extremos, a veces confronto en exceso, a veces me quedo callado, y si lo hago es para comprender que bajo estos extremos no consigo elevar ni el pensamiento ni el sentimiento, y que por lo tanto tengo que moverme a un punto medio. Última pregunta para ti. ¿Cuál es el punto medio al que te invita lo que has vivido? ¿De qué manera podrías cambiar las acciones, los pensamientos, los sentimientos que ocurrieron antes, durante o después de esa trama que se ha seguido repitiendo? Y siendo este entonces el contenido que teníamos para ti hoy, mucho deseo que te permita reflexionar y dar con ese patrón y con esa causa raíz. En cualquier caso, te dejamos nuestros datos de contacto para que si tienes alguna otra duda o te interesa una sesión de arqueología emocional, te podamos ayudar. Y que te encuentres de maravilla, mientras tanto, mientras nos volvemos a encontrar la próxima semana con un nuevo podcast o a través de nuestras frases y motivaciones que estamos publicando en nuestras redes sociales. Pues nos encontramos cuando sea el momento de ello y mientras tanto que toda esta información produzca bienestar.